Okay, ready. We're recording the session now. So as I was saying before, we're going to be working today in our class number 11.1. Ready? So it's going to be the class of the week 11, right? In this case, guys, remember that we have week 11, which is this one. Then the next week is going to be the week number 12. And then the next week we pass to intermediate 1. Vamos a pasar a intermedio 1. O sea, nos quedan 2 semanitas de clase de este nivel. Esta y la que viene, ¿sí? Y estaríamos empezando en el 7, la semana del 7 no, mentira, del 7 de octubre, no, espérenme, ya les digo. Estaríamos empezando la semana del 9 de octubre con intermedio 1, ¿vale? Para que se acomoden, sepan más o menos, pues digamos, a qué fecha vamos a empezar el nivel intermedio 1. El 9 de octubre estaremos empezando. Esa semana, tal vez no el lunes, pero sí esa semana, estaremos iniciando con nuestras primeras clases de intermedio 1. ¿Listo? Para que sepan, lo tengan en cuenta. Si están un poquito atrasados, para que aprovechen estas últimas semanitas y pues avancen. ¿Listo? Y pues que traten de culminar este nivel básico 2, ¿ok? Bueno, people, so we're going to start our class today with one simple question. Let's say, Viviana, could you please help me to read the question, honey? Read the question. Vivi, do you have ¿Quién, microphone? teacher? Viviana, o ya que estás tú, Diana, dale tú, no worries. Oh, Viviana lo creo, ¿cierto? no, creo que hablo Paula, dale tú, no worries, Diana. Okay. What would you do if today were the last day of your life? Very good. So what would you do in the hypothetical situation that today were the last day of your life? Well, pronunciation in this case, this word, it's pronounced would. The L and the O, they are not going to sound. It's going to sound just would, okay? W-U-D. So would, right? So what would you do if today were the last day of your life? It's an imaginary situation. Of course, you are not going to die today. You have a lot of years in your life. So, but imaginarily, if today were the last day of your life, what would you do? What would you do? Tell me. I want to listen to your opinions. What would you do if today were the last day of your life? Teacher, I will stay with my family all day. Of course, I would stay. I would stay with my family all day. Perfect. Anybody else? What would you do if today were the last day of your life? What would... Pau, dime. Pau, did you say something? ¿Dijiste algo? Bueno, mientras tanto, somebody else? What would you do if today were the last day of your life? I would jump out of a plane. With parachute or no parachuting? Without. Oh my God. So he would jump out of a plane, no? So he would jump off a plane. Teacher, the question is more difficult. Oh my God, it's imaginary, Pau, don't worry. It's imaginary, ¿no? So, because of course, hoy no va a ser el último día de tu vida, but if they were, si lo fuera, what would you do? It's imaginary. I think that I would buy the most expensive trip, fast trip I could buy. For example, if in my account are 20 million, I would spend the 20 million on a trip, probably. I would buy the most expensive trip I could buy, but with my family. So with the condition that I can go with my family. So I would buy the most expensive trip that I could buy, in my opinion, no? So if today were the last day of my life. What about you? So somebody said that Paula said that she would stay with her family. Andres said that he would jump off a plane. I said that I would buy a ticket, What about you? Yurani, Jesus, what do you think?
I will go for the last chance to my favorite restaurant. Okay, very good. So you would go to your favorite restaurant, right? So you would go to your favorite restaurant, which is what? What is the name of your favorite restaurant, man? Archie's. Ah, Archie's. Good, The very good. So pizza, Archie's. yes, Archie's pizzas is so delicious. it's really good. It's a really good restaurant. So he would go to Archie's for the last time. Teacher, Yes, I'm gonna I would uh, I would travel at Barranquilla. to Barranquilla. Yeah. Well, Good. So thank he you. will go to To Barranquilla. Barranquilla. Very good. To spend the last day in his home. Bueno, Luisa is in chat. I would take a trip with my family outside the country. Igual que yo. Good, excellent. Very good. Luz dice, I Teacher, would travel with my mother and hug her tight. Muy bien. O sea, viajaría con su madre, right? Muy bien, Luz, excelente. Yurani, ibas a participar y luego Paula con una pregunta, ¿vale? Yurani. Ah, bueno, I would spend the whole day with my family. Perfecto, Yurani, excellent. Paula? tengo una duda. SID es la abreviación de would. Yes, exactly. Aunque Bueno, ya estás poniendo los dos para ver las dos opciones, ¿sí? exactly, yes, here. So we have Y otra I. pregunta. Yes. Si voy a decir que haría, usaría, no, o sea, ¿qué diferencia hay entre el would y el will? Excelente pregunta. Vamos a solucionar todo eso hoy, Paula, en esta clase, don't worry. Entonces, ya vas a ver las dos respuestas en la clase. ¿Listo? No te preocupes, don't worry. ¿Listo? Bueno, entonces, very good. In this case, I am asking, like, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían en qué caso? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación hipotética acá? El último día de la vida de Si ¿Último día fuera de la el vida? último día de la vida, ¿cierto? Obviamente no es. Ya sé que obviamente ninguno de ustedes va a morir hoy. Dios no lo quiera, obviamente no van a morir hoy, ¿cierto? Es una situación hipotética, es una situación imaginaria. Ready? In that case, we are going to have always the question, what would you do if? Right? Do you remember what is the meaning of would? ¿Se acuerdan cuál es el significado de would? Solito, would. What is the meaning of would? Do you remember that? Haría. Haría, Luisa dice haría, ok, Haría. bueno. ¿Gustaría? Gustaría, ok, puede ser también, very good, ok. Depende del verbo. Podría, Excelente. depende, que depende. Podría. Depende del verbo, muy No bien, poder, Paula. poder es can, Paula pero está en lo depende del No, verbo cierto. que pero tenga podría. acompañado. No, poder es otra cosa, no. No, No, guys, ¿Lo podría. que termina en Paula, día? Paula tiene razón. Paula tiene razón. En este caso depende del verbo. Podría no, porque podría es could. ¿Ready? Pero Ok, me depende del confundí. Sí, verbo. sí, sí, es Ready? good, Good. sí, sí. Sí, Entonces, es good. y como dice Viviana en el chat, es simplemente ia, right? Es el sufijo ia que le da el contexto de probabilidad baja a una situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué harías si, bueno, no sé, yo iría, yo viajaría, yo saltaría, me quedaría, yo gastaría, ¿cierto? Siempre con el ia, teniendo en cuenta que es una situación hipotética, right? Entonces, when I say, what would you do, right? Es like, ¿qué harías? Pero luego viene una partícula pequeña que dice if. ¿Recuerdan qué significa if? Do you remember that? Sí. 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 Muy bien. Es simplemente sí, ¿cierto? Pero no es un sí de afirmación, sino es un sí de condición. Es decir, ¿qué harías si esto pasara? Entonces, lo que va a introducir después, obviamente, es la condición hipotética. Por ejemplo, en este caso, if today were the last day of your life. It's a crazy situation, it's not real. But we are asking imaginariamente, what would you do in that crazy condition? And then, of course, the consequence is different for everybody. Paula would stay with the family. Luisa also would stay with the family. Ah, no, mentiras. Luz would stay with her family. Jurani too. Luisa would travel with her family. I also would travel with my family. Andres would. Yes, everybody has a different consequence of that. Álvaro, pregunta. Teacher, o sea, yo el que me pastelea a mí, la aplicación que me pastelea en algunas cosas, me muestra would como podría también, pero podría como en pregunta. ¿Qué cierto Perfect. es?
would, como te digo, no tiene un verbo, no tiene un significado determinado, sino que Determinado. es la terminación ia. Ia, ok, Si yo ok, ya junto entendí. would con otra ¿Con otro expresión, por verbo? ejemplo, como Ajá. would be able to, eso va a ser, podría, ¿cierto? Porque la expresión be able to es un sinónimo de poder. ¿Ready? Ujú. Pero para Ok. decir podría literalmente uso could. Y ya Good, vamos a ver ok. por qué. Ahora sí, ¿Listo? Ya ya, vamos a ver por aclarado. qué. ¿Ready? Ok, aclarado. Entonces, Gracias, perfect, teacher. no problem, no worries. Entonces, in here, I am going to have the question, what would you do if, and then I can have millions of crazy situations, millions and millions of crazy situations. For example, what would you do if you won the lottery? Puede que ni jueguen la lotería, pero pues como es imaginario, what would you do if you won the lottery? What would you do? I would travel I will, around the world. Of course, yes. Paula? I will buy a house. Entonces, Paula Mosquera, she said, I would travel around the world. Listo, gástese la plata imaginaria como quiera, right? And Paula Velilla said that I would buy another house. Perfecto, that's it, right? It's a hypothetical situation, it's not real. No nos vamos a ganar la lotería, ni siquiera jugamos la lotería, so it's not possible, it's not real. Ready? What would you do if you were a kid? What would you do if you were a kid? Play all day. Exactly, no? So Paula Porras says, I would play all day. So of course, if I wouldn't work, I would play all day, ¿no? Muy bien. Diana? I will enjoy the childhood. I would enjoy the childhood. Tal vez lo que no hicimos en la de verdad, and maybe we would do it right now, right? So in that case, what would you do if you were a child? Esto es imaginario, right? Another one. What would you do if you had superpowers? Obviamente no vamos a tener, of course, it's not real. It's only imaginary. Ready? So what would you do if you had superpowers? I would help poor people. For example, I would help the poor people, ¿no? Ayudaría a los pobres. I would help es ayudaría, because it's would, and then the verb, help. Entonces ya no es ayudar, sino ayudaría, right? With the intrusion of would, right? Entonces ayudaría, very good. Yes, anybody else? What would you do if you had superpowers? I won't be invisible. Very good. Luisa says, I would be invisible, right? Good, excellent. So it's a good superpower. She would be invisible. Anybody else? Any other opinion? What would you do if you had superpowers? Do you would 18 or eat the world? Okay, very good. So you would eat a lot in all the world, right? So in that Yeah. case, careful. As Paula asked before, we have the modal verb would. Ready? Which in contraction, it's going to be apostrophe D. So when I have sheet or hit or yurt, it's going to have, bueno, la apóstrofe D puede ser diferentes cosas. Uno puede ser would, of course, pero también puede ser could, pero también puede ser had. Ready? Entonces, si es could o would, es muy similar, no problem. Si es had, ahí hay una gran diferencia. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar si es had o si es would? Muy sencillo. Como would es un verbo modal igual que could, ¿ready? Cuando este apóstrofe significa would o could, siempre después The va a verb, llevar. Ajá, yes, Bau. the verb had pasado participio Exactly del like that. verbo con el had. Exacto. Y acá Entonces, es cuando verbo es would o en should, infinitivo. ajá, exactly. Cuando es would o could, el verbo va a ir en infinitivo, porque es un verbo modal, right? Entonces, no problem. Mientras que si uso had y el apóstrofe es, for example, sheet, pero luego tengo un verbo en past participle, significa que esa de no es de would ni should, de ni could, sino de had, right? Aunque bueno, por el momento no vamos a ver mucho el had, so por el momento no olviden un segundo, pero pues tengan en cuenta que puede existir más adelante, ¿vale? Entonces, esa contracción de they pueden ser varias cosas, ¿listo? Entonces, para que tengan cuidado,
de lo que hay después de la contracción. Si hay un verbo en infinitivo, pues es un modal. Si hay un verbo en past participle, pues es la contracción de had. ¿Ready? Pues bueno, just for information, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Ready? The contraction is pronounced with D. So in that case, it would be, for example, sheet, right? Heat, ate, youth, date, right? With the pronunciation of the contraction of T. Ready? If it's negative, of course, if it's negative, then modal verb, it's going to receive the negation. So it doesn't require auxiliary or anything. It's going to be would not, or together contracted, it would be wouldn't. Yes. So do you remember that in this case, the pronunciation is going to be wouldn't. Se vuelve con ere, ¿cierto? Wouldn't. Okay. The negation, the negative structure, right? Entonces, hasta ahí, modal verbs, súper claro. Ready? There, we're going to have two different parts. The first part, which is like the question or the consequence, and the first part, which is the condition, right? So when we have these kind of sentences, it's a consequence that depend on a condition, ¿cierto? Aquí todas las consecuencias dependen de una condición. Aquí la condición era si fuera el último día de tu vida, right? Pero en la otra era si te ganaras la lotería, esa era la condición. Si fueras niño, esa era la condición. Si tú eres superpoderes, esa era la condición. Entonces, in that case, we're going to have, guys, another structure. Wait, aquí, that's it. Another structure, Teacher, which is. qué Ajá, pena, tranquila. antes de continuar. Es que tengo una inquietud. Yes. En la diapositiva anterior, donde preguntaban qué haría si fuera un niño, ¿por qué el ser no va, o sea, va en where y no va en be? Si el would me lo está pasando al futuro, ¿no? Esa es una grandísima pregunta y también le vamos a dedicar 5 minuticos de la clase a esa especial pregunta porque eso es una regla importante el día de hoy, Pau. Muy bien por la observación. Vamos a dedicarle 5 minutos a esa respuesta ya en un segundito. ¿Listo? No te preocupes, don't worry. Pero bien, estás Vale, con todas las gracias. preguntas, ¿ready? Bueno, entonces today we're working, of course, sé que ustedes ya lo conocen, on the second condition, right? The second conditional, it's going to be two sentences matched together, ¿cierto? Two sentences matched together in which we have a condition, yes, which is an unreal condition. Esto es una condición irreal que no va a pasar. And then we have an unreal consequence. Right? Unreal consequence. So this condition produces or could produce that unreal consequence. Paula, ayúdame, Paula Velilla, ayúdame to hear me to read here this part, the text that it's here. We have to use the second conditional when we talk about hypothetical situations which are not very possible to happen. It means crazy conditions and what could be their crazy consequence. Exactly like that. So we have to use the second conditional when we talk about hypothetical situations which are not very possible to happen. It's a very low possibility. Es muy poco probable que pase. Podría pasar, pero not very possible, right? And it means that it's a crazy condition. Es una condición irreal, hipotética, medio loquita, right? Y una consecuencia igualmente irreal o, pues, improbable. Ready? So, guys, in this case, we're going to have, as I told you, two different parts. The condition and the consequence. The condition, guys, is going to be introduced with this first part. We have first the structure if. Ya sabemos que es sí. Ready? And then we have the subject. Then we have the subject. And then, y aquí va una parte importante, the verb in past. No sé si recuerdan al principio de este nivel hablamos de cuando tenemos unreal English o cuando hablamos de situaciones irreales, unreal English. Cuando hablamos de los deseos, yo desearía tener, desearía ser, no sé qué. And we said that for unreal English, we use the verbs or the tense in past. Usamos el simple past para describir que algo es irreal, right? For example, when I say, I wish I had more time.
Desearía tener más tiempo. En realidad no lo tengo. Esto es irreal. So when I use the verb, when I want to talk about something which is unreal, I have to use the simple past. Por lo tanto, el verbo de la condición, o sea, el que va con if, va en pasado. Ready? It's a verb in past. For example, what would you do if you won the lottery? Que es el pasado de win, ¿cierto? What would you do if you had superpowers? Que es el pasado de have. What would you do if you were a kid? Que es el pasado de are, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, en la condición el verbo va a ir en pasado. ¿Por qué? Es irreal. En el segundo condicional el verbo va en pasado. ¿Listo? ¿Ready? Y luego tengo simplemente el complemento, the complement. That's it, right? So we have that. ¿Cómo van hasta ahí? Good. Es solo la condición. Just the condition. Si yo tuviera, si yo fuera, si yo no sé qué. Hasta ahí vamos bien. Good. Teacher, Au. el orden, no importa. ¿El orden de qué? ¿De condición y consecuencia? O de... Porque sí, porque los demás ejemplos iba como primero el Ajá. would adelante, pero Yo cuando solo... hacemos el intercambio sé que debe haber algo en la mitad para separarlo para Yes. poderse hacer. Exacto. Ya vamos a ver eso, pero solo con la condición, solo con la parte de if. ¿Preguntas con eso? ¿O it's okay? It's okay, perfecto, listo. Entonces, that was the part of the condition. Now, the other part is the consequence. The consequence is the part that has the modal verb. Esa es la que tiene el modal. In this case, that it's not so possible, que es una condición no tan probable, we have modal verbs which are not so possible. For example, the most common is would. Pero también puede usar could o sometimes might. Ready? Entonces, in that case, the consequence is going to be introduced with the subject and then the modal verb. And then, obviamente, como es modal, it's going to be followed by a verb in infinitive. Va a estar seguido por un verbo en infinitivo, antes de complement. Ready? Entonces, fíjense que la parte que tiene if no tiene modal. El modal va en la otra oración, en la consecuencia. La parte que tiene la condición es la que tiene if y la que tiene la consecuencia es la que tiene el modal. Normalmente es would, pero puede ser could or might. ¿Ready? Entonces, I'm going to have the two different parts. Yes, the condition and the consequence. Normally, if I have this structure, I am going to separate it with a comma. Ready? For example, question. Where would you go if you won a trip? Where would you go? La consecuencia es a dónde iría. Si, ¿cuál es la condición? If you won a trip anywhere. Como ven, el verbo de la condición está en pasado, ¿cierto? Entonces, where would you go if you won a trip anywhere? Example number one, Andres. Read the example, my friend. This one, okay. If I won a trip, I will go to Indonesia. If I won a trip, comma, I would go to Indonesia. Condition and then the consequence. Perfecto, no problem. Ahora Paula preguntó, profe, ¿y los puedo cambiar? Claro que sí. Puedo cambiar y poner primero la consecuencia y luego la condición. Por ejemplo, Diana, help me with the example here. I would go to Indonesia if I won a trip. Exacto, es exactamente la misma oración, solo que empiezo con la consecuencia, I would go to Indonesia, y en este caso no hay coma, lo que va a unir las dos oraciones es el if I won a trip, pero es exactamente la misma oración anterior, right? Entonces puedo tener condición y consecuencia, o al revés, consecuencia y condición. Doesn't matter, no pasa nada, siempre y cuando usen bien los conectores. ¿Ready? Bien, excelente. Nicolás, read the third example, sorry. If I want a trip, I will travel to Japan. To Japan. Very good. If I want a trip, I would travel to Japan. En la pregunta me usaron el verbo go, ¿cierto? Where would you go? Y en la respuesta puede usar go, claro, también, of course, pero puedo usar otro verbo. If I want a trip, I would travel to Japan. No problem. Ready? O the same, I would travel to Japan if I want a trip. Cualquiera de las dos, perfecto. Ready? Paula Mosquera, help me with the example number 4 right here, over here.
I would visit Paris and go to Spain. Very good. Yes. Cuando respondo una pregunta, la condición ya está implícita, ¿cierto? Porque ya la mencioné en la pregunta. Entonces, puedo contestar solamente con el complemento, con la consecuencia. I would visit Paris and go to Spain. That's it. Of course, I can I can answer completely, no? So I would go to Paris and Spain if I want a trip anywhere. Or if I want a trip anywhere, comma, I would visit Paris and go to Spain, right? The same. So, and well, the same here, no? So I would go to Italy, France. One verb can be applied to different subjects. Go to France, go to Italy, go to Germany. Como es el mismo verbo, pues no lo repito, simplemente hago una lista de sustantivos. And that's it, right? That is the part of the consequence, that is the part here, and that is all complete the second condition, and that's what we call the second condition, no? So in that case, we have, for example, that somebody told me, teacher, if I won the lottery, comma, I would travel around the world, right? Around the world. So condition, if I won in past the lottery, consequence, I would travel around the world. Maybe I want to use could, podría. Ahí sí para usar el podría, perfecto, no problem. If I won the lottery, comma, I could buy another house. Podría, right? I could buy another house. Yurani, ¿preguntas? Yurani, ¿tienes duda? No, all fine. No, se me cayó, que se me salió de la llamada, pero ya volví. Listo, vale, no te preocupes, no worries. Bueno, very good. Entonces, that's the thing, ¿vale? Entonces, siempre está esa condición loquita y cuál sería la consecuencia igualmente imaginaria de dicha condición. ¿Listo? Guys, ¿cómo van hasta ahí? ¿Todo bien? En general, yes, good, no. Good. Good, teacher. Muy bien, very good. For example, we're going to have a crazy question here. Yes. What would happen? What would happen if you lived in USA? What would happen if you lived in USA? Imagine what could be the possible consequence of that. What would happen if you lived in USA? I will speak English. That's of course good. So I would speak, bueno, depending, if you live in Florida, probably nobody. In other places, yes. So I would speak English, right? In the imaginary case that he lived in USA. Teacher, is necessary to include if I live in USA? No, because it's already expressed in the question, yes? If it's a sentence out of the blue, o sea, desde cero, it's necessary. But if it's the answer of a question, it's not necessary, no? So I can say, for example, if I lived, que es la condición, if I lived in USA, comma, I would speak English. O simplemente I would speak English and that's it. Álvaro, pregunta. No, I would go to playing Yankees. I go to see Yankees, yeah. Yeah, Playing, I would go to see. see, playing. Bueno, tienes diferentes opciones. You could say, for example, I go to see a Yankees match. Okay, yeah. Yankees match, que es como un partido o un juego de Pues, los Yankees. O I would go to see Yankees play. Es okay, decir, como a los Yankees play. Yankees jugando, right? So playing. That's it. No, yeah. I
I would go to see all Yankees playing. Mhm. All, yeah. Very good. Yo That's no, it. no me Excellent. perdería ningún. Exactly like that. Very good. Listo. Entonces, basically, that's the idea. It's a condition with a consequence, basically like that. Listo. Entonces, guys, there it's the general structure of the second condition, ¿no? La condición con past, la consecuencia con would, could, or might. That's it, right? Now, of course, for example, how would you say, wait, a ver. And I'm going to ask you here to help me to translate this one. Try to translate this sentence. Si no tuviese familia, viajaría solo. Try. Try to do it. Try to express that. If no have family, De nuevo, Andrés, sorry. if no have, no. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Si no tuviese familia, obviamente, si yo no tuviese familia, right? I would, I would, I would Piénselo, had piénselo. family. Piénselo, piénselo, guys. Remember that el que tiene if no tiene would, No, no tiene modal, right? yeah. If Piénselo, piénselo. is I would had, no, si no. If I didn't have family, I Yeah, wouldn't sí, travel alone. yeah, Muy bien, excelente, Paula, excellent, sí, very good. Recuerden yeah. que el if va acompañado del simple Sí, past. paso, So, yeah, si es sí, negativo, verdad. ¿cuál es el auxiliar negativo? Didn't. Entonces, Didn't, very good. yeah, If sí. I I didn't didn't have had family, family, traveling, exactly. traveling If I didn't alone, have family, comma, yes. Ahora traveling, sí. I travel, would. I would I would. travel. Ahí sí, very good. I would. I would, Porque esa sí es la consecuencia. I okay, would I would travel alone. alone. Oh, yeah. Yes, No se got it? podría, no podría terminar así por, bueno, usted decía traducir esa parte. No se podría poner ahí, if I didn't have family, travel alone, coma, No. travel alone. No, No, because it's okay. necessary to Es necesario, introduce. okay, Ajá. ya. Recuerden que en inglés el sujeto es explícito o necesita ser explícito. Es decir, explícito significa que tiene que estar ahí, mejor dicho, tengo que siempre mencionarlo. A Siempre diferencia de mencionar. español, que es implícito. Es decir, yo acá, si digo, si no tuviese familia, viajaría solo, se sobreentiende que soy yo mismo, ¿ready? Pero en Ajá, inglés no se ya. sobreentiende. Entonces es necesario que lo expongan. ¿Por qué? El sujeto de la condición puede ser igual o diferente del sujeto de la segunda. Por ejemplo, if, no sé, if my wife were rich y ella fuera rica, right? So if my wife were rich, Parece una V, teacher. I wouldn't, I wouldn't work. Yo no trabajaría, of course, no? So if she were rich, I wouldn't work, right? So in that case, the first subject, el primero, es diferente del segundo. Por lo tanto, es necesario siempre mencionar los dos. ¿Ok? Ready? ¿Listo? Guys, hasta ahí, all Thank fine? you, All thank good? you. Yes? All fine, thank you. Listo. Ahora, Yeah. aquí vamos a solucionar una pregunta que me hizo Paula. Paula preguntó, venga, profe, pero ¿cómo así que where? Where, pero ¿por qué where? Bueno, todos sabemos que el pasado de verb to be es ¿cuál? Verb to be in past was o were. Was or were, ajá. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya sé que cuando tengo were es el pasado del verb to be. Si ella fuera o si ella estuviese, right? So, pero resulta que llegó, pero tacho, porque es que hasta donde yo sabía, was iba con I, con he, con she y con She, it, ¿sí o no? Y were simplemente iba con you, con we and they, right? Y eso es verdad, ¿ready? Pero cuando hablo de Unreal English, lo que hablábamos de Unreal English, es decir, para describir el segundo condicional y para describir deseos irreales, el verb to be no usa was, va a usar were con todos los pronombres. I were, you were,
he were, we were, it were, no sé qué, todos con were. ¿Ready? Cuando hablo de una situación irreal, ya sea un deseo irreal o ya sea el segundo condicional. ¿Ready? Entonces, por eso, por ejemplo, I said, what would you do if you were a kid? Y la respuesta era, if I were a kid, aunque uno diría, pero ¿cómo así? Ahí no iba con was. No, normalmente sí, pero cuando hablo de situaciones irreales, no. En ese caso, todos los pronombres van a usar were si necesito usar el verb to be, right? Si necesito otro verbo, pues el otro verbo en pasado y ya está. Pero si es verb to be, todos van a ir con verb to be. Ahí, Con ahí en were. ese caso, you quedó con where porque, o sea, quedó, pero todos van a ir con where. Exactly. Ok, Right? ya, ya. Entonces, por ejemplo, if I were a kid, I would play all day, que fue lo que nos dijo Diana, right? So I would play all day long, or I would enjoy more my childhood. Pero if I were a kid, right? That's why, for example, in the example of the last day of your life, vamos a verlo igual. What would you do if today were the last day of your life? Cuando ese today es un día, debería ser con was. En este caso, no. What would you do if today were the last day of your life? ¿Listo, Pau? Entonces, en este caso, todos los sujetos van a usar were si se necesita el verb to be. Si no, pues el verbo normal, el verbo que sea, pero si es verb to be, va a usar were all of them. ¿Vale? Teacher, repeat, Yes. please. Okay, teacher. It, it is no claro, o sea, no es claro. Listo, no problem, no worry. Por ejemplo, espérame, vamos a buscar otro ejemplo. Wait a second. Por ejemplo, normalmente yo diría, I was very calm. Yes, when I was a kid. When I was a kid. O sea, yo era re tranquilo cuando era niño. I was, ¿cierto? Porque normalmente el verb to be tiene dos formas. Y como ya les dije, was va con I, he, she, it. Y were va con you, we, and they, ¿cierto? Normalmente. Pero cuando hablo de situaciones irreales, o sea, el segundo condicional y el wish, cuando digo I wish, I, en ese caso, que es una situación irreal, no uso was, voy a usar todos con were. Entonces, por ejemplo, yo decía, if I were a kid, yes, I would, no sé qué, I would enjoy more the life, I would eat a lot of candy, I would, no sé qué, pero con were. Aunque yo sé que I normalmente va con was, cuando hablo del segundo condicional o de los deseos, que son irreales, uso were si necesito el verb to be. ¿Ready? Por ejemplo, vamos a traducir esta y se las dejo a ustedes las. Si yo fuese más alto, jugaría básquet, por ejemplo. So, Yo, teacher. dale, Pau, dale, go. If I were taller, I would play basket. Marvelous, very good. If I were taller, I would play basketball. Aunque yo sé que normalmente I va con was, en los segundos condicionales no, no va con was. Todos los sujetos van con were. ¿Sí? Maybe I'm going to try it. I'm going to change it. Si tú fueras más alto, jugarías básquet. What about Lo that? mismo. Ay, Lo mismo, pero diferente pronombre. If you were taller. if you were taller, you would play basket. Pero como es were, pues were va con todos. Y si lo cambio, y si ella fuera, igual. If she were taller, if he were taller, y todos en el segundo condicional, siempre y cuando vaya a usar el verb to be, van a usar were. ¿Vale? Igual que si yo quiero usar un deseo, por ejemplo, desearía ser millonario, por ejemplo. How would you say that, Andrés? I will wish, no, I wish
I wish I would. Es irreal. I wish I. Where? Where I wish I were a millionaire. Yeah, good. Entonces, perfecto. That's it. Ready? Entonces, en este caso es con where todos los pronombres. Ahora, una aclaración muy importante aquí, Pau, y por eso decía que nos vamos a tomar 5 minutos con este tema. Bueno, ¿qué pasa? Esta regla es una regla, pues digamos que existe, y como se dan cuenta aquí el ejemplo está con where, ¿cierto? Pero es una regla que no todo el mundo conoce, incluso los americanos no todos la conocen, como obviamente no estudian su propio idioma, entonces pues no mucha gente la conoce. Hay muchas series, películas, canciones y de todo tipo de ejemplos donde no respetan esta regla y dicen, if I was. If I was, ta, 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 ta. ¿Ready? Ahora, ¿se usa? Sí, lamentablemente sí se usa. Van a aparecer muchas veces, pero ¿cuál es la correcta? If I were. ¿Ready? Recuerden que siempre hay dos tipos de registro. El cotidiano, el que es normal del uso del diario, que tiene varios errores, como este, por ejemplo, y el registro, pues, formal, el académico, que es como el que aprendemos acá, que es un poco más correcto, pero para que sepan que puede que vean esto y pues no es que el otro esté mal, simplemente que este es más usado como por, no sé, como por cotidianidad, pero el correcto es el otro. If I were taller, if I were millionaire, if I were a shorter person, if I were an engineer, o lo que sea, lo que sea. ¿Listo, guys? Entonces sí puede que igual lleguen a ver esto, pero el correcto sería el otro. De todas maneras, pues igual, siempre y cuando la idea esté clara, no problem, right? ¿Listo? ¿Preguntas, questions in this part? No problem? All fine? All good? Más o menos, more or less. Good. Listo, muy bien, guys. Very good. So, in that case, guys, ahora, I'm going to answer the final question of Paula. And she told us, profe, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre would y will? Right? What is the difference between would and will? Bueno, Paul, I'm going to show you here the difference between the first and the second conditional. Ready? The first conditional, Mr. Alvaro, please help me to read the use of the first conditional. Read the use. Alvaro, are you there? Teacher, repeat, excuse me, Don't me worry. hablaron por acá. Tranquilo, problem. Use, read the use of the first conditional. Este es el uso del first conditional, first. Entonces, what is the use for? Que lea. Yes, please. Ah, okay, yeah. A possible situation in the future predict unlikely result in the future if the condition happens. Exactly. Thank you, Alvaro. So, the first conditional, which uses will, look, in the modal verb uses will in the consequence, right? It's something possible. It's something that possibly it can happen. Es algo que posiblemente sí pueda pasar. No es seguro, pero es posible que pueda pasar. Entonces el primer condicional me habla de algo que si mañana llueve, nos mojamos, cancelamos el viaje, porque es posible, ¿cierto? Puede pasar. If you study, you will pass the exam. Si estudias, pasarás el examen, right? Es posible, sí puede pasar. Ese es el first conditional y la consecuencia va con will, ready? Y va en presente simple la condición, ready? The second conditional, in this case, my dear Paula Velilla, help me to read here the use of the second condition. hypothetical or unlikely situation, unreal or improbable situation now or in the future. Exactly, good. Entonces aquí tengo 4 palabras claves. Hypothetical, unlikely, unreal, and improbable. Todo significan de muy poca probabilidad, es decir, improbable, right? A diferencia del primer condicional, las situaciones que tengo acá son situaciones muy remotas, son de una posibilidad muy remota, muy baja, right? Entonces, in that case, it's not possible. It's like, it's impossible. And the condition, it's in simple past, and the consequence is going to use the modal verb would. ¿Ready? Entonces,
In this case, when I see that the second conditional has would, is because the condition is something crazy, something hypothetical. If I see that the conditional has will, it's because the condition is something that probably can happen, posiblemente sí pueda pasar, right? So that's why we have the first conditional and the second condition. ¿Listo, guys? ¿Sí es clara la diferencia entre uno y el otro? Yes, teacher. Yes, Sí. good. Yeah, teacher. Yes. Perfecto, good. Ahora, si no es en condicional, si no los tengo sueltos por ahí, ready, will siempre va a funcionar para el futuro, nunca para el presente. Mientras que would habla de una posibilidad muy bajita, pero puede ser para el presente, now o para el futuro. Entonces, digamos que el will pondría el verbo como, depende del sujeto, haré, haremos, harás, ¿cierto? Un poco más probable, una predicción más segura. Mientras que would es haría, comería, iría, ¿cierto? O irías, o iríamos, siempre con esa particularidad de probabilidad muy bajita. ¿Ready? Entonces, básicamente, that's the difference between the first and the second condition, right? Let's see a couple of examples so you can answer it correctly there. Yeah. So, okay, for example, what really happen if you put it in your wallet? I want to know qué pasaría o qué pasará si pierdes la billetera. So, complete the question first. What would happen Ajá. if you lost your wallet? But do you think that perder la billetera es algo que puede pasar o es algo muy, muy loco? Would. I know Will. what will happen. No, pero sería what, Okay. where, Entonces, como es algo que sí puede pasar, where what will happen if you will No. lose lose. the what? Ready? El verbo en Teacher, ¿cuál es Ya. la diferencia entre lose y miss? Miss es como perderla, pero como que no la has extraviado completamente. O sea, se te perdió, pero está en algún lugar, right? Lost es que ya, chao, goodbye, right? Okay. Miss es como embolatado, pues decía al Yes, revés, está exactly, sí, embolatado. exactly, like Ok. that. Ready? Teacher, Bueno, otra entonces, pregunta. Y yes, mantener, por lo menos mantener, keep o maintain, yeah, maintain, yes. ¿qué diferencia tiene? Keep, it's going to be maintain, but doing an action. Mantener una acción, por Sí. ejemplo, mantener algo, digamos, como una acción o a un objeto o una, sí, por ejemplo, keep your grades up, como mantener tus notas altas. Maintain es más como mantener a una persona o mantenerte a ti en una acción diferente, ¿ready? Ya, ok, teacher. No, pero es keep sobre todo con otras acciones, por ejemplo, keep working, mantén trabajando, keep praying, no sé, mantente orando, something like that, right? Bueno, entonces the question is, what will you do? What will happen if you lose your wallet? So the answer, if I lose my wallet, bueno, what will you do? Tell me, consequence, what will you do if you lose your wallet? What do you think? What will you do? I will buy another. So I will buy another, porque ¿qué más puedo hacer, right? I will buy another, probably I will call to the bank, I will report my card, yes, I will transmit another ID, yes, that's what you will do. I It's could, uh-huh. I could cry. But in that case, it's something possible. It's not with could, but with will. O I can. Recuerden que el primer condicional no es el could, sino will o can. Ok, ok. Porque es Ah, algo ya posible. entiendo. ¿Sí? Ya, ya, ya. Ahora, look at the next question. Mira la siguiente pregunta. What happened if you a wallet full of money? Okay, what do you think I want to ask here? ¿Qué creen que quiero preguntar aquí? In this question, in the red one. ¿Y qué pasaría si se encuentra una billetera llena de dinero?
pero eso no es tan probable como el anterior, ¿cierto? Es un poco más like Ajá. unlikely. Real case. Exactly. Entonces, how would you Real. complete this question? What would I would. What would? What would happen Would. if you encontrar? muy bien, Encontrar. very Ya, good. fin. Found. Found. In Found. past, porque es segundo condicional, ¿no? Paz. Entonces, Ajá. what Segundo would you do? condición. Ya. What would happen if you found a wallet full of money, right? To the answer, of course. So if Ya. I found a wallet full of money, ¿cierto? ¿Qué harían? What would you do? Ah, yeah. What would you do, guys? I will take a police station. Ok, pero como no es tan probable, Pau, ahí Yes. I would. I I would like. would, muy bien, very good, Pau. I would take it to a police station, ¿cierto? But I would because it's not so possible, ¿ready? Entonces, Ah, la línea entre un condicional y el otro es muy delgadita y realmente pues puede ser un poco subjetiva, es decir, que hay situaciones donde ustedes deciden si es primero o segundo dependiendo qué tan probable creen ustedes que es, ¿right? Pero bueno, en el segundo condicional, entonces, esa pero, es la teacher, regla. entonces, Yes. excuse me, teacher. Ahí de pronto en el ejemplo pasado que usted dice, en el ejemplo anterior, perdón, ese que está ahí, Ujú. que usted está diciendo que es más real. Pero si yo lo considero en este caso, o sea, la respuesta sí, que yo hubiese considerado, I if lose my wallet, I could buy, cry, o sea, cry. Sí, puedo responder también así. Yes, por eso te digo, entonces es bien delgadita la línea entre un condicional y el otro. Si tú consideras que es algo no tan probable, bien, good, puedes responder con could y no Si no problem, como right? algo chistoso que lo quiero decir en el momento, puede ser así, I could Exactly. Sí, cry. también, ya, exacto, right? Ah, ok, Entonces, ya. poniéndolo como de manera más hipotética, como, I could Ujú. cry, ¿no? So, exactly like that. Entonces, pues básicamente, obviamente, lo que, como les digo, como con la otra regla del if I were o if I was. It's so flexible, es tan flexible que realmente son reglas, pero no siempre se respetan. Así que digamos que es como una base, pero ustedes la pueden modificar, ustedes la pueden trabajar, adaptarla a lo que ustedes quieran expresar. ¿Ready? Simplemente les doy como la base y ustedes pues simplemente la adaptan a lo que ustedes quieran expresar. ¿Vale? ¿Ready? ¿Mm? Bueno, guys, questions, difficulties or problems here? ¿Alguna duda? Any question about the second conditional? Nothing. No, that's it. Good. I want to finish with a very simple question. What would you do if you spoke English fluently? What would you do if you spoke English fluently? Yurani, Teacher, I want you travel I all the would, world. exactly, I I would, would similar you, I would travel. travel Yeah, all similar you. the Hmm? world. Exactly. I would travel around the world. Perfect. Very good. ¿Qué más? Anybody else? What would you do if you spoke English fluently? I would I travel. would I would travel at all Europa. Yeah, Europe. no sé. Europe, yeah. Yes. Thank you. Listo. Muy bien. Very good. Diana. I would work from my home. Okay. Very good. So you would work from home. Excellent. Very good. Paula. I will be very happy, teacher. You would be very happy. That's it. Very good. Andres. I will anything. Tantas cosas. Yeah, you know, like I would find American wife maybe, or I would find an American husband, or I don't know. I would, Or yeah. in smart. Okay, you would work in smart, or you would work for a multinational company, or so on, so on, right? So, mucho, como dice Andrés, muchas tantas cosas, right? Bueno, guys, entonces, basically, that's the use of the second conditional. Básicamente es el uso del segundo condicional. ¿Listo? Pau, te respondí todas las preguntas que tenías. ¿Te quedó alguna pendiente? No, teacher. All fine. Excelente. Bueno, muy bien, very good. Entonces, guys, nos vemos mañana, ¿el jueves? I'm not sure. Mañana. Mañana, Tomorrow, teacher. teacher.
Tomorrow. Mañana. Yeah. Tomorrow at 8 p.m. Tomorrow we have another class and casi nunca les dejo, bueno, creo que nunca les dejo una tarea, pero les voy a dejar una y es muy sencillo. Guys, por favor, busquen cuál es el pasado de would y cuál es el pasado de should. No digan nada por el momento. ¿Será que es can? ¿Será que es will? ¿Será que es shall? ¿Cuál es el pasado de esos verbos? Ya, eso es todo lo que tienen que buscar. Si se acuerdan, si no se acuerdan, no hay problema, don't worry. Mañana vamos a trabajar sobre eso, ¿listo? Entonces, find what is the past, what is the past tense of would and should. ¿Cuál será el pasado de los modales would y should? ¿Vale? Esa es toda la Okay. tarea. ¿Listo? Teacher, excuse me, Yes. antes de que podría de pronto hacer un recorderis del checkpoint de la semana 10, La que semana allí tengo que es. buscarla, del anterior, Sure, es que sure, no lo he sure. hecho. Yes, of course. Good. Pues Thank you. espérame para la grabación. Bueno, no, dejémoslo en la grabación. In the week number 10, we have two parts. The first one, it's about the description of a movie. It's a descripción de una película, ready? Okay, In yeah. which case, you have to talk about feelings with ed and ing that produce on that feeling, por ejemplo, on that movie. Por ejemplo, I'm going to describe Titanic. Voy a escribir Titanic, right? So I am going to describe the movie using adjectives, ing, ed, and also who and when. For example, and which, perdón. Titanic is a movie which is starred by Leonardo DiCaprio and no me acuerdo cómo se llama la señora. Leonardo DiCaprio is a very interesting character. Yes. He feels desperate, ¿cierto? For the situation, no sé qué, ta, ta, ta. Then he travels to the boat on the ship and he is excited. Yes, entonces el vocabulario es muy importante ahí. Van a usar los adjetivos en ing y en ed. Y también las relative clauses who and which, ¿vale? Okay. Esa es la parte oral del ejercicio. La parte escrita es que cuenten una noticia. Ahora, obviamente el ideal no es que la copien y la peguen, no tiene que ser muy larga, puede ser una noticia de lo que quieran, incluso inventada. Puede ser de lo que quieran, siempre y cuando no la copien y la peguen, sino que la escriban ustedes. ¿Ready? Puede ser que la lean en español y traten de contarle en inglés. ¿Cómo? Usando past continuous, simple past, present perfect y present perfect continuous. También pueden Yeah. usar who y which. Por ejemplo, no sé, recently a group of, no sé, a group of politicians was debating on the Congress. Entonces, el grupo de congresistas, no sé qué, estaba debatiendo, ¿cierto? Past continuous. When the president, interrupted, no sé qué, interrumpió la sesión, no sé qué. Simple past. Entonces, estoy manejando past continuous y simple past, ¿right? Y luego, si la noticia tiene algo que tiene que ver incluso con el presente, puedo usar present perfect o present perfect continuous. Por ejemplo, since then, desde ese entonces, politicians have been recording all the sessions. Han estado grabando todas las sesiones, ¿no? Entonces, usando present perfect continuous para hablar lo que todavía Okay. ha estado pasando de esa noticia. ¿Vale? Esa es la parte escrita. Excellent, teacher. Excellent. ¿No? Y ya, that's it. Esas son las dos partes del checkpoint de la Thank you. semana. ¿Listo? Thank you. Bueno, guys, nos vemos. See you later. See you later, Vayan avanzando. No teacher. se les olvide que nos quedan 2 Bye, semanitas. Sí, bye. teacher. Chao, Ya, besos. Goodbye. yo creo que cuando pase uno esta, es el 90% cierto, ya sabe, Yes. activa el otro, ok. Yes. Recuerden, 90% de avance, 80% de nota y que hayan superado el 80% de de las lecciones tomadas, Ok, ¿no? ¿Listo? ok. Ready? Listo, teacher. Chao, guys. Thank you, Goodbye. teacher. See you See you later. later. Buenas noches. See you Goodbye. later in next class. Bye. That. Bye.